Una de mis tareas en la escuela es... Lara, ich habe so einen Teil. Ja, mach so. Unsere Aufgabe war, mit einem Apfel und einer Birne rauszufinden, was die fünf Kinder mit ihren fünf... Hola chicos, voy a empezar a hacer este video como un podcast visual. Las imágenes que están viendo es que estoy haciendo unos regalitos de despedida a los niños donde trabajaba. Para ponerlos en contexto, no puedo hablar del estudio que estoy haciendo ahora sin hablar antes un poco de mis experiencias pasadas. Yo trabajé como Integrationskraft, que significa fuerza de integración, o Schulbegleiterin en las escuelas. Básicamente se trata de ayudar o acompañar a niños discapacitados en su vida diaria, sobre todo en escuelas y kindergarten. Dependiendo del diagnóstico o su enfermedad, pues uno los acompaña para que se integren como un niño normal. Somos facilitadores. Mi servicio de trabajo fijo era con una niña de 4 años en un jardín de niños. En este tipo de trabajo, a la final, que no es obligación, pero uno siempre termina involucrándose en las tareas de las Erzieherin, educadoras, y parte del grupo en general. También se genera una relación de amistad con el resto de los niños y la mayoría de ellos también lo empiezan a ver a uno o a percibir como una autoridad. Dependiendo de qué amables sean tus colegas, te van a permitir tomar decisiones y apoyar todo el grupo, o si no, no. En este trabajo me ayudó a tener una visión general de cómo es trabajar como educadora en un jardín de niños, cuáles son las tareas y cómo es la rutina de trabajar en un jardín de niños aquí en Alemania. Pero vamos un poco más atrás. Cuando vivía en Colombia me gustaba cuidar niños. Me emocionaba cuando empezaban a caminar. Hubo un momento, un año antes de venirme para Alemania, que me pagaron para cuidar a una niña. Seguidamente me vine para Alemania con el programa Au pair Mädchen como niñera. Cuando estaba pequeña quería ser pediatra, deseé ser profesora y después lo olvidé. Con el pasar de los años uno va creciendo, se encuentra uno con otros intereses, el abanico de posibilidades va creciendo y fui como un picaflor eligiendo otras profesiones, trabajos que me tocaban, etcétera. En los primeros años, aquí en Alemania, tenía que conseguir trabajos negros para sobrevivir, ya sea limpiando o cuidando niños. Ninguno de los dos trabajos me molestaban, sin embargo, la conexión que tengo con los niños siempre ha estado presente. Es como un don. Yo los encuentro simpáticos, dulces y diabólicos al mismo tiempo, y ellos también a mí. Volviendo al presente, tampoco es que haya elegido 100% yo hacer este estudio. Pasaron muchas cosas que me fueron llevando a tomar esa decisión, una decisión que ya había tomado hace 5 años, en la época de la pandemia. Yo ya me había postulado para este tipo de estudios, pero fui rechazada por un requisito que después de 3 meses me contactaron otra vez para decirme no, fue un error de nosotros, ha sido aceptada, pero yo ya había empezado un proceso de registro de inicio con mi Ausbildung de asesora psicológica que duraba 2 años, 2 años algo. Entonces por esa razón dije no, pues ya me habían rechazado la primera vez y yo ya había empezado a pagar el otro Ausbildung, entonces así pasó el tiempo y bueno, fue cuando estuve súper metida con el área de la psicología, ¿no? Aún así creo que siempre ha estado en mí eso de trabajar con personas, sin importar la edad. Siempre el tema de personas ha sido como algo que me llama la atención. Mm, Después de una crisis que tuve, ya saben la historia, que estuve 9 meses en mi país, volví y decidí de no tener más resistencia a lo que la vida me quería mostrar. Siempre estaba frustrada en esa parte profesional y dije, ¿y qué tal si yo no sé qué es lo que quiero? Si quizás estoy insistiendo en algo que creo que me gusta, pero en realidad no es por ahí. Entonces, cuando regresé aquí a Alemania, pues tomé la decisión de ponerme como en una posición de observadora y de dejar y permitir que la vida me fuera mostrando en realidad cuál era el siguiente paso, sin importar qué suceda en el futuro, que es algo que ya no me importa como antes, sino que bueno, ¿qué es ahora? ¿En qué rol ahora voy a actuar después de regresar aquí?
porque empecé a ver las experiencias ahora como, bueno, ahora soy el rol de que de, por ejemplo, es el rol de mamá, es el rol de esposa, es el rol de trabajar de cajera, es el rol de trabajar de limpieza y ahora cuál es el rol, empecé a verlo como un juego y fue cuando conseguí el trabajo que les dije, el de Integrationskraft y otra es el trabajo con niños, aparte también con una organización me empezaban a salir trabajos con niños y era como, pero yo no quiero, sí, era como que realmente no quería trabajar con niños, aunque en el momento que trabajaba con ellos me gustaba y se me pasaba el tiempo muy rápido. Y nada, yo dije, pero, o sea, me acordé que yo me prometí a mí misma que esta vez no iba a ser yo la que tomara las decisiones, sino que iba a permitir, ¿sí? Muchas personas llaman eso como rendirse, pero sí, yo lo veo como una rendición, pero de una parte, desde otra perspectiva, que es la rendición de dejar permitir que otras fuerzas en lo que ustedes crean también tome decisiones por uno, ¿no? Porque uno está muy influenciado por muchas cosas y es muy difícil dejarse ver a uno mismo. Entonces es como apartarse un poco y permitir que otra fuerza le ayude a ver a uno cosas que uno no ve. Y muchas veces son esas cosas que uno cree que no, pero que de cierta forma en muchos años le han estado como botando señales de que sí es por ahí, pero uno se resiste a que no, 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 hasta que llega un punto como yo que, bueno, ya voy a dejar de, res- de estar ahí como insistiendo en algo que si no fluye es porque no es por ahí. Y eso es como la rendición, lo llamo yo, pero muchos pueden decir que es como, olvidé la palabra en español, aufgeben. Bueno, dejaré la palabra por acá. Y después de estar trabajando como fuerza de integración con niños discapacitados, empecé ya a ver la parte financiera, ¿no? ¿Qué posibilidades yo tenía en un futuro continuando trabajando así, ¿no? Económicamente, claro. O sea, la parte económica ya tenía que entrar a jugar un papel muy importante y me di cuenta que si seguía ahí no iba a seguir progresando o no podía seguir teniendo estatus mejor para otros caminos o para, no sé, seguir aumentando mi sueldo y todo, porque sí es muy bonito y todo. Empecé a ser como más realista, como no es solo conseguir un trabajo que me guste, que me sienta bien, sino que también la parte económica juega un rol muy importante. Y empecé a investigar y ahí no podía avanzar más económicamente, entonces miré otras áreas, empecé a mirar como otros puestos de trabajo. Hay uno que se llama Kita Helferin y es que uno paga como que 300 euros, ya no me acuerdo, y uno hace un curso pequeño y bueno, puede trabajar como Kita-Helferin, es como ayudante en un kindergarten, en un jardín, y gana un poco más que ser solo ICRAF, Integrationskraft, pero aún así sigue estando no estancado, o sea, le van a uno aumentar el sueldo quizás por la experiencia, pero jamás más el estatus o algo así como cuando tiene uno un estudio acá en Alemania. Entonces, estaba entre eso, porque otro punto importante es que a mí no me gusta estudiar tanto, o sea, tuve una experiencia muy mala en toda mi vida con el estudio, que por eso yo no quería volver a estudiar, y mucho menos en una universidad. Yo no soy una persona de solo aprender teoría, sino que también práctica. Entonces fue cuando volví a retomar la idea, y no solo yo, sino que la mamá de la niña que yo cuidaba, ella también quería hacer, pues avanzar en su vida profesional y entonces ella me dijo, ¿y qué tal la Ausbildung der Erzieherin? Y yo, pues sí, yo como que dije, yo ya lo intenté, me rechazaron y yo dije, bueno, voy a empezar a investigar sobre eso. Y pues obviamente es mucho mejor porque es un estudio más reconocido acá en Alemania. Hago la comparación, es como decir en Colombia el SENA, es una parte práctica y teórica. La diferencia es que aquí es más que todo, o sea, uno puede trabajar en el sector privado, pero no necesariamente uno puede trabajar en el sector público con ese estudio, entonces tiene uno muchos beneficios y es muy práctico, que es lo que yo quería.
Entonces dije, bueno, con la Kita Jeffrey tengo que pagar un curso, son menos, eran como, yo no me acuerdo si 6 meses, 3 meses, 8 meses solamente hacer el curso y ya uno ganaba más que lo que trabajaba en ese entonces, ganaba más, pero tampoco iba a ganar más que haciendo el Ausbildung der Erzieherin. Dije, ok, voy a seguir investigando y resulta que la mamá de la niña, que también iba a hacer el mismo Ausbildung, ella me daba toda la información, Jessica, mire esto, mire lo uno, y empezó como la vida a llevarme a eso, me salía más trabajos con los proyectos de los niños que ya les mostraré por acá. Entonces yo, ay, ¿sabe qué? Voy a hacer ese Ausbildung. O sea, el tiempo que yo paso pensando en qué voy a hacer con mi vida, pues es el tiempo que va transcurriendo que voy haciendo este Ausbildung y voy generando más ingresos y voy mirando si me gusta y si no, pues lo dejo de hacer. Bueno, no quería hacer este video tan pronto porque no llevo mucho, empecé en agosto y estamos en octubre, pero quería contar aquí en este video cómo inicié o cómo tomé la decisión, ¿no?, de hacer este estudio. Y así fue, empecé a hacer todos los trámites, había unos requisitos que seguían como no muy claros y yo, ay, si me rechazan otra vez, pues de malas. Pero no, no me rechazaron esta vez, todo surgió. Y lo bueno es que después de estar aquí adentro en estos buildings me di cuenta que es también un ramillete. O sea, como que por el hecho de que uno estudie esto, o sea, el concepto general o principal o el punto principal es trabajar como educadora con niños en jardines desde cripe, o sea, desde bebecitos, desde un año hasta los 6 años. O sea, cuando ya los niños cumplen casi 3 años, se van al elementar Bereich, que es como al kindergarten, porque ya son más grandes de 3 a 6, ¿sí? Pero estando dentro ya de las Bildung empiezan a uno a explicar más cosas y en serio hay otras posibilidades que uno puede también como educadora trabajar en otras áreas, por ejemplo en la parte de Flüchtlingen, en esas Wohnungen, esos, en la casa de refugiados, que ya no son niños como tal, sino un poco más grandecitos, también en las casas de niños que están sin papás ni nada, huérfanos, también como niños con discapacidad, pero ya en otras condiciones. También en escuelas privadas como Waldorf, Waldorfschule, Montessori. Se puede meter uno por muchas partes del área social, que es lo que a mí me gusta. Entonces, estando dentro de los Ausbildung me di cuenta esas posibilidades que había. Eso me ha estado animando más, me ha estado motivando más. El Ausbildung son 3 años, pero realmente son 4, casi 5 años para personas que no han tenido como ningún estudio o no han hecho el Sozialarbeit, que son personas sobre todo que son alemanes. Yo dejé de reconocer mis títulos universitarios y mis experiencias para que me lo pudieran hacer el Ausbildung más corto en 3 años gracias a, porque tengo ya una universidad en Colombia y tales. Mi Ausbildung es en Teilzeit, o sea, en medio tiempo, 3 días a la semana trabajo en el kindergarten y 2 días voy a la escuela, por lo tanto tengo un contrato de trabajo, me pagan, es como el SENA en Colombia. ¿Qué más así les cuento? Las series también podemos trabajar en una escuela, pero no dando clase, no como clase Lehrer, no se necesita estudiar Lehramt en una universidad, pero es que después de la escuela está eso, el Betreuungs, que la mayoría de las escuelas son Gesamtschule, como que tengan, o sea, después de estudiar, los niños puedan ir a unos salones a hacer tareas y allá haya profesionales que les ayuden con las tareas, ¿no? O cuidarlos, dependiendo, ¿no? Entonces, la Erziehering, por ejemplo, en las escuelas podemos trabajar, pero en la parte de Betreuung, como de cuidarlos mientras ellos hacen tarea y apoyarlos, porque ya hice una Hospitationstag, es un video que voy a hacerlo después o antes subirlo, no sé, pero estará acá abajo. Y les mostraré, ¿no?, que también son tareas, si son para niños de
primero, segunda, tercera clase son tareas muy sencillas que un Erzieherin puede apoyarlos, como los números, sumar, restar, multiplicar, arte y cosas así que se puede apoyar uno como Erzieherin. Y más que hoy en día se necesita personal, los jóvenes están tan tremendos, los niños también, que en serio se están agarrando de cualquier profesional en la parte del área pedagógica que ya a uno como Erzieherin se le está abriendo más las puertas en otras áreas porque se necesita personal. Enseñamos un método. Me ha gustado porque es muy práctico, o sea, a veces me canso y a veces me pongo como, uff, porque es mucho trabajo en equipo, es decir, las clases son redidácticas, son muy didácticas y muchos trabajos en equipos y con diferentes personas, o sea, con diferentes compañeros de clases, incluso subir videos que les voy a mostrar por acá, las tareas que me dejan tareas como esto. Pero la primera tarea es desafinar el ukelele y volverlo a afinar. La profesora quiere que también nosotros grabemos un video haciendo esto y también cómo, ay, no sé cómo es la palabra en español, cómo aprender a hacer esto bien. Ya pondré aquí abajito cómo se llama esto. Para muchos compañeros se les hacía muy difícil porque grabarse uno mismo da un poco de miedo, es un poco vergonzoso. En sí la clase ha sido muy vergonzosa, la clase de música, que por cierto que no he hecho, es clase de música. Y como que para ellos todo es vergonzoso, les da pena. Y yo como que en mi salsa, sí, estoy acostumbrada a hacer hace años videos de mí misma, yo feliz, entonces como que eso no ha sido un reto tan grande para mí, sobre todo que estamos empezando, ¿no? A aprender a tocar ukelele, de pronto después cuando ya deberíamos estar más avanzados. Entonces, bueno, no sé si puedo grabar, solamente grabo con el teléfono. Y de verdad se aplica lo que uno va aprendiendo es para aplicarlo en la parte praxis. Me dejan tareas que yo tengo que observar a los niños. Por ejemplo, hay una clase que estamos viendo acerca de Wahrnehmung und Beobachtung, que es como percepción y observación. Entonces es como observa esta semana los niños cuando discuten y aplicar como unas cosas como para evitar que los niños peleen. Entonces uno hay que observar, aplicarlo o en el proceso de creatividad. No sé si eso tiene que ver, o sea, sé que cada región de Alemania, cada escuela, cada Einrichtung, cada escuela y jardín de niños tienen su metodología y cambia algunas cosas, ¿no? Y he escuchado gente que ha tenido mala experiencia, pero yo por ahora he tenido una buena experiencia, he estado muy acompañada por la escuela, por el jardín de niños. Otro punto importante es que uno mismo consigue el jardín o si el instituto en el que uno va a trabajar. Pues yo me postulé para trabajar en el jardín de niños donde yo ya trabajaba con la niña discapacitada y como ellos ya me conocían un año y había una plaza para una Auszubildende, para una aprendiz, entonces me aceptaron. Entonces digamos que yo ya conocía un poco a ellos, pero créeme, eso es un tema para otro video, la parte de la integración no es fácil o sea, yo no me la llevo o sea, sí me la llevo bien con las colegas, pero el idioma es algo que no permite que fluyan las relaciones. Bueno, es más complicado, pero digamos que ya había cierta confianza, ya conocían mi trabajo y les gustaba mi trabajo, entonces por eso me aceptaron también. Entonces trabajo ahí mismo, o sea, yo trabajé un año allá como ICRAF y pues ahorita empecé ya como Auszubildende, como aprendiz para ser educadora de niños. Du sind sehr professionell. Aber du musst vorkommen in dem Video. Und du machst so. Ach so, nee, Sinn machen. Und es gibt 5 Sinne. Sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Okay, sag mal sehen. Genau, weil die Kinder in den Supermarkt gehen, dann sie sehen sofort, wie viel offen oder blind gibt, Farben, Formen und kann auch lernen, die Obst oder Sachen beschreiben. Esta es la historia de cómo llegué aquí a tomar la decisión de empezar a hacer un estudio en Alemania.
Tardé años, sí. Creo que de mi grupo soy la última en que estoy empezando un estudio, pero tenía que pasar por muchas cosas para tomar esta decisión. Ahora puedo dominar un poco más el idioma, a veces se me dificulta algunas tareas expresarme, he pasado ya por frustración en cuanto, ay, ¿por qué no me puedo expresar como quisiera y tales y todo eso? Pero digamos que si lo hubiera hecho en otra época no hubiera tenido el vocabulario suficiente o la experiencia suficiente o la seguridad suficiente para hacerlo ahora en estos momentos de mi vida. En 3 años voltearé y miraré este video y diré, si lo hice o quizás no lo voy a terminar, o sea, el futuro es incierto. Por ahora, en el poco tiempo que llevo en este Ausbildung, tengo pensado seguirlo haciendo, no tengo pensado todavía de abandonarlo o algo así, ¿no? Pero el futuro es incierto, no se sabe qué pasa, así que vamos a ver si en 3 años que pase o menos que vuelva a ver este video en donde esté. Es temprano, no se pueden imaginar. Y hoy me voy a ir a una cita que tenemos todos los Auszubildenden, es decir, todos los aprendices nuevos que empezaron este Ausbildung, esta carrera, por así decirlo, en la ciudad. Todos estamos invitados, no sé qué va a pasar, entonces me estoy arreglando para ir allá. Sin embargo, quería compartirles que una reflexión, un pensamiento que se me ha venido estos días en la cabeza, y es que es importante decirlo, no solo para esta área en la que me encuentro actualmente, sino quizás todas las áreas en general que estén relacionadas. Por ejemplo, la comunicación con el marketing, en las diferentes fuentes de información no son lo mismo. Uno no puede hacer el mismo marketing por televisión, por radio o por internet. Todos tienen características específicas, ¿no? Que hacen que la información sea más lógica o bueno, que corresponde, ¿no? Y eso me está pasando ahora con este Ausbildung, y es que yo vengo de un área de la psicología. Em, durante muchos años, e incluso hice un Ausbildung no un Ausbildung, sí, bueno, un Ausbildung privado de 2 años de asesoría psicológica, y siempre me interesó mucho leer libros de psicología y estuve un tiempo súper enganchada con ese tema, que ahorita leyendo ahora temas que son muy parecidos pero muy diferentes al mismo tiempo, eh, tengo complicaciones con conceptos de la pedagogía, porque veo algunos conceptos desde el área psicológica, pero no significa lo mismo en el área pedagógica. Entonces, estoy teniendo dificultades en ese tema, con ese tema, y no sé, pero claro, cuando voy a responder algo, cuando voy a analizar un texto, algo así, pues no lo analizo de la manera correcta porque lo estoy viendo desde el área, desde la perspectiva psicológica y no desde el área pedagógica, y aún más desde el área pedagógica en niños, ¿no? De primaria, de las primarias edades, no de adolescentes. Eso también tiene que ver mucho que ver. Entonces, eso es algo que me está trayendo dificultad a la hora de comprender textos, temas, etcétera, etcétera, etcétera. Pongo un ejemplo, temas simples como la congruencia, la empatía, la aceptación. Desde el punto de vista pedagógico es muy diferente a la parte psicológica o espiritual. Entonces son cosas que me están enseñando a que debo realmente entender desde qué perspectiva ver ese, ese concepto, pero esa situación que se presenta. Eso quería compartirles. Guck, ich bin Elsa, ich kann das nicht. Ich hab's geschafft. Ich bin doch der Killer. Sie nicht. Nein. Nein. Ayer no pude grabar en la bienvenida de los aprendices, pero bueno, no fue así nada especial, más que solamente se presentaron todas las personas
encargadas de nosotros, todas las áreas involucradas, la oficina ¿cómo traduzco eso? La oficina de jóvenes, todas las áreas que están divididas como en la parte de integración, de inclusión, del idioma, bueno, como todas las áreas involucradas en la pedagogía y como en el desarrollo de un niño y también como la parte de laboral, o sea, la oficina que contrata a los aprendices, ya las educadoras, bueno, esto es un área súper grande y está dividida en muchas experticias, en muchas personas expertas en cada área, psicólogos, todo. Entonces ayer era como la presentación de eso, mi entrega, o sea, como el instituto o como digo, la entidad encargada mía, yo estoy a través de como del gobierno, por así decirlo. Entonces es mucho más grande. Está compuesto de muchas personas. Y ya, solo eso, he estado un poco enferma, no enferma, es una palabra muy grande, he estado como con gripa, el cambio fue muy radical, el sábado estábamos casi a 29 grados y 2 días después estábamos ya a 13 grados, entonces el cambio fue muy brusco y eso está afectando a todos, como que nos está dando gripa, schnupfen, bueno, todo eso, pero hay que ir a trabajar, hay que ir a estudiar, en serio no me quiero incapacitar, siento que cuando dejo pasar un día se puede acumular muchas cosas, así que bueno, me voy a ir a trabajar.